Bendiciones, hermanos, un gusto estar aquí una semana más, un episodio más. Gracias por sintonizarnos, por tenernos ahí en sus preferencias audiovisuales. Amén. Es un gusto y un privilegio para nosotros pues estar aquí grabando con ustedes. Bueno, esta semana está conmigo mi hermano Gamas. Bendiciones, hermanos, un gusto saludarles. Y mi hermano Raúl. Dios bendiga, hermanos, es un gusto estar una semana más con ustedes y que nos puedan escuchar. Amén, así es, una semana más, gracias a Dios, aquí estamos. La semana pasada, más que pues dar un tema, fue una plática, pero ahora sí traemos ya un tema, no que la semana pasada no tuviéramos tema, pero queríamos platicar un poco más respecto a pues esto que, porque pues al final el tema, ¿no? El logo del podcast pues es tocando trompeta, ¿no? Amén. Y creo yo que de hecho en la Biblia existen siete toques de trompeta, pero creo yo que el principal es precisamente para anunciar la venida del Señor, más por el ministerio en el que estamos, ¿no? Joel 2:1, que es toca trompeta en Sión y dar la alarma en el Santo Monte. Entonces la semana pasada hablábamos de esto, que pues para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, pues tiene que ser una prioridad, ¿no? Cristo viene, Cristo regresa y ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos esperando su venida, ¿no? Y hablando de esto, Mateo 24, capítulo 29, lo vamos a tomar como base probablemente para los siguientes episodios, los siguientes podcasts. Primeramente Dios, estaremos hablando respecto a lo que dice la palabra de Dios referente al fin del mundo y al regreso de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, dice Mateo 24, Mateo 24 es uno de los capítulos que más se utiliza para hablar de la escatología, aunque la palabra escatología es un término teológico para hablar del fin de los tiempos, ¿no? Pero dice, inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Él enviará a sus ángeles con gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro, y de la higuera aprended la parábola. Cuando a su rama ya se haya puesto tierna y eche las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Bueno, amén. Jesús está hablando aquí con discípulos, con seguidores, con fariseos inclusive, que le preguntan, dinos cuál será la señal de tu venida, cuál será la señal de tu regreso. Y pues Jesús empieza a hablar de todo esto. Habrá falsos cristos, habrá etcétera, ¿no? Habrá pues ya saben, ¿no? Rumores de guerras, se entregarán los unos a los otros. Y bueno, ya hemos nosotros, creo yo que lo hemos leído, no solamente lo hemos leído, sino que también lo hemos predicado, creo yo. Pero una de las cosas que el Señor Jesús marca, creo yo que es la más importante, cuando está hablando de la higuera, no pasará esta generación, dice, sin que sucedan todas estas cosas. Es decir, que en el griego utiliza la palabra parerchomai, perdonen mi pronunciación griega, ¿verdad? Parerchomai, que significa ser omitido o pasar por encima o ser ignorado. Es decir, el Señor Jesús nos está diciendo, no va a ser ignorado todo esto, no se va a omitir nada de lo que el Señor Jesús está diciendo, al contrario, sino que todo se va a cumplir. Pero no solamente eso, dice que no pasará la generación. Está hablando ya lo mencionábamos el episodio pasado, las generaciones de 40, 50, 80, 100 años, ¿no? Pero también la palabra generación aquí significa una raza.
una raza, la raza de los hombres. Jesús está diciendo que antes de que se acabe la raza humana, tienen que suceder todas estas cosas. No me quiero adelantar, pero la palabra de Dios no habla del fin del mundo, no habla que el mundo va a ser destruido. La palabra de Dios no habla del fin como tal, la extinción de la raza humana. Así es. Pero, ¿qué podemos entender nosotros? Primero por estos dos puntos, porque el Señor Jesús menciona muchas más cosas, pero no sé si quieran opinar ustedes dos. ¿Qué podemos entender por estas dos cosas? ¿A qué se refiere el Señor Jesús con decir no va a pasar esto sin que suceda? Bueno, algo de lo que a mi parecer me llamó la atención fue igual dentro de la traducción de la palabra generación, ¿no? Cuando dice los hombres de la misma acción o una raza de hombres, me pone a pensar en este estado de la humanidad como conjunto. Exacto. Con un comportamiento, digamos que al unísono, ¿no? Y me recuerda mucho a lo que dice la Biblia, ¿no? Como en los días de Noé, recordando al pueblo de Sodoma y Gomorra, ¿no? Eran un grupo de humanos, creo que son representaciones de una humanidad que tienen como un tipo de carácter. Entonces creo que es de lo que también se refiere Jesús, ¿no? Amén. No solo como a la cantidad de años, sino a qué tipo de humanidad se va a estar viendo en estos tiempos. Y creo que ya se está viendo mucho con movimientos sociales, políticos, incluso religiosos. Claro. Mi punto de vista es más o menos igual a la de Similar. Lamas, porque donde dice los hombres de la misma acción, me hace ver cuando dice que la higuera va a reverdecer, y tomando en cuenta que la higuera sea Israel, ¿no? Me da como que la pauta de entender que los hombres de la misma acción son los hombres que buscan restaurar a Israel también, ¿no? Entonces, hay muchos movimientos en esta época que son nacionalistas, ¿no? Son incluso países que buscan la restauración completa de Israel. Hoy en día lo vemos, ¿no? La guerra que está Claro. entre estos países que se están peleando. Sí. Pero sí bien dice que no pasará esta generación o estos movimientos sin que venga el Hijo del Hombre. Claro. Sí, son algunas de las maneras en las que nosotros podríamos entenderlo. Realmente no queremos detenernos mucho en este punto ahorita, en esta parte del podcast, porque nos perderíamos demasiado en la introducción, sino que queremos manejar 7 puntos que nos marca la palabra de Dios. El primero de ellos es, Jesús lo menciona, después de la tribulación de aquellos días. Otro punto que queremos manejar, esto aparece en Apocalipsis, estos son los que han salido de la gran tribulación. Otro punto que vamos a manejar es qué haremos cuando llegue el fin. Otro punto muy importante es el de la marca de la bestia. Es algo que tenemos que hablar, es algo que se tiene que mencionar. El siguiente punto es el arrebatamiento. ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Qué es ser arrebatado? ¿Y cuándo sucederá? Porque, de hecho, no sé si se acuerdan, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, no sé si se acuerdan que ya tiene, creo que no tiene como menos de un año, pero les mandaba yo las diferentes posturas ahí al chat que tenemos de los milianistas, bueno, hay diferentes posturas dependiendo de pues más que nada de lo que su pastor crea. Yo no quiero hablar, o más bien nosotros no queremos hablar en contra de sus pastores, porque esa no es nuestra intención. Claro. Lejos esté de nosotros hacer eso. Amén. Nosotros vamos a hablar lo que nosotros vemos en la palabra de Dios. A mí me molesta un poco a veces cuando escucho yo ciertos podcasts que los que están enseñando digan, yo no te quiero convencer, pero sí te tratan de convencer. Ajá, es como psicología inversa. Ajá, pero lo que nosotros vamos a hacer es simplemente, esto dice la Biblia, tú decides si lo crees o no lo crees, porque en cuanto al arrebatamiento, cuándo sucede, hay diferentes posturas, hay parte de la iglesia que enseñan que toda la iglesia en su totalidad va a ser arrebatada antes de que Cristo venga, para que no suceda o no tengan ellos que padecer la gran tribulación. Uh-huh. Hay otra parte de la iglesia que menciona que hay 3 arrebatamientos y bueno,
lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y por último, la segunda venida de nuestro Señor, ¿no? Igual que es, cuándo sucederá, cuándo vendrá, y bueno. Lo primero que nosotros vamos a mencionar es, después de la tribulación de aquellos días, lo leímos aquí en Mateo 24, capítulo 29, inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz y las estrellas caerán del cielo. Si nosotros ponemos atención, el apóstol Juan, no recuerdo si en primera o en segunda o en tercera de Juan, no recuerdo, menciona que ya estamos en tribulación. Ya, sí. O sea, lo que nosotros tenemos que señalar es que aún no sucede la gran tribulación. La gran tribulación es la ira del diablo contra la iglesia. Ahorita estamos en periodo de tribulación, pero no en la gran tribulación. Jesús menciona que va a haber una tribulación como nunca antes la ha habido. Pero primero, como pequeño paréntesis, ¿qué entendemos por tribulación? ¿Qué entiendes tú, Raúl? Bueno, yo veo por cómo se van dando las cosas en el Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, que la tierra va a sufrir como que una aflicción. Y bueno, si nos ponemos a analizar, se ve que el mundo va a sufrir como que no quiero decir cataclismo porque sería encasillar, pero una especie de cataclismo múltiple o multifacético, en donde no solo lo natural, sino que también lo psicológico, lo físico, humanamente hablando, y también las posturas morales van a ser conmovidas, van a ser afligidas, más bien dicho, y va a haber, incluso lo dice la palabra, que va a haber confusión, e incluso en el versículo que leíamos de Mateo, que las potencias de los cielos van a ser sacudidas. Sacudidas, exactamente. Ajá, entonces yo la verdad es que cuando hablamos de tribulación y lo hablamos en proporciones bíblicas, la verdad es que cuando Dios habla de tribulación no es cosa cualquiera. Exactamente. ¿Tú qué entiendes, Gamas? Bueno, si viendo aquí un pasaje de la gran tribulación, no encuentro que el significado es aflicción, angustia, persecución, exacto, atribular, ¿no? Y se me permite agregar, ¿no? Con respecto a la dimensión de lo que va a ser esto, ¿no? Con respecto a la persecución en esta región, en la zona altos. Claro. En Chamula, hace como unos 30 años, no estoy muy seguro, hubo una persecución de cristianos por medio de los caciques, ¿no? Entonces literalmente fue una masacre. Creo que hay una película, sí, la Chamula. De Chamula, sí. Tierra de Sangre, así se llama, y pues fue un momento muy, por lo que nos cuentan, muy oscuro para toda la región, sobre todo para toda la gente cristiana de la zona. De la zona. Entonces, imaginarme eso en una escala mundial es un poco aterrador. Bueno, qué bueno que mencionan ustedes estos dos puntos. Me voy a centrar tantito en lo que decía mi hermano Gamas. Realmente, sí, por eso Juan dice que sufrimos persecución, sufrimos tribulación, porque aunque sí es cierto que hay libertad, entre comillas, hay libertad de culto, si nosotros somos sinceros, por ejemplo, aquí en Chiapas, aquí en el estado que nosotros vivimos, ¿verdad?, en la zona de los Altos, la realidad de las cosas es que no en todos lados es permitido el evangelio. No tienes la libertad de predicar el evangelio, te pueden golpear, te pueden meter a la cárcel, en casos ya más extremos inclusive puedes perder la vida pues por predicar el evangelio. Pero no es que vayan a tus casas a sacarte. Exactamente. O sea, si te agarran predicando, por ejemplo, en lo que es Chamula, en el centro de Chamula, sí, definitivamente te desaparecen, ¿no? Pero, como dice mi hermano Gamas, imaginémonos, perdón, ya esto a una escala global, ya mundial, ¿no? Entonces, pero a mí me resalta mucho lo que Jesús menciona, porque cuando nosotros leemos, dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna ya no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Aquí tenemos una señal que es muy importante, porque esto
Y no pretendo ser grosero con estos predicadores, pero no sé si ustedes se acuerdan, hace un par de años, por ahí del 2017, 2018, hubieron algo que se le llamó las tétradas, las 4 lunas de sangre, Sí. porque en el periodo de menos de un año hubieron 4 eclipses lunares y en medio hubo un eclipse solar. No sé Sí, no sé algo recuerdo más o menos. Por ahí del 16, 17 me parece. Sí, por uno de esos años, de hecho, yo prediqué algo de eso, el apóstol Víctor también nos dio algunas enseñanzas de eso, y bueno, sí es un acontecimiento que pues no es normal que suceda, pero son cosas naturales. Yo, por ejemplo, en lo personal, y aquí están ellos dos que no me van a dejar mentir, siempre que hablamos de este versículo, yo siempre les he dicho, porque si nosotros analizamos el versículo de la Biblia, este versículo, me parece que Pedro también habla de este acontecimiento en específico, Joel también habla de este acontecimiento en específico, dice que el sol se va a oscurecer y la luna se va a convertir en sangre, pero aquí Jesús está diciendo el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Claro que la luna no va a dar su luz porque la luna refleja la luz del sol. Claro. Así es. Pero dice que inmediatamente la luna se convertirá en sangre. Físicamente es imposible. Sí. Demasiado. Porque el eclipse solar es porque la luna tapa al sol. Y Claro. entonces se oscurece el sol ante los ojos de la Tierra. Y el eclipse lunar es porque la Tierra tapa a la luna, haciendo una especie de reflejo sobre la luna, y por eso se convierte en una luna roja. Entonces, físicamente no se puede. Exactamente, y luego entramos en otro dilema también, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita con esto de los incendios, el humo sobre el cielo pone a la luna roja. Qué bueno que menciona esto mi hermano Gamas, porque a eso iba. En lo personal, si ustedes no lo quieren tomar como que así es, yo esto lo he platicado mucho con mi esposa, que está ahí atrás, está de camarógrafa ahorita ella, lo he platicado mucho. Para mí, yo siento que va por la contaminación. ¿Por qué? Porque precisamente las lunas que hemos tenido, las lunas rojas, Sí. no son lunas naturales, no No. son acontecimientos ni siquiera naturales, astronómicos. Ujú. ¿Por qué? Porque no es la Tierra haciendo ese efecto que generalmente hace, es la contaminación. Y si nosotros somos sinceros, por ejemplo, los que viven en la Ciudad de México han estado con los niveles de contaminación tan altos que pues han estado en contingencia ambiental, los no circulan, pues han estado muy constantes, pero por ejemplo, cuando uno de esta ciudad, por ejemplo, que es más limpia que la Ciudad de México, va a aquella ciudad, parece que está constantemente nublado, y no está nublado, es el smog al que mis hermanos ciudadanos de México ya, ¿verdad?, están acostumbrados, nosotros no, pero bueno, yo por ahí creo que va. Perdónenme que yo utilice este análisis y esta metáfora, no sé si ustedes hayan visto esta película de la Matrix. Sí. Que de hecho la misma humanidad por la guerra con las máquinas bombardea el cielo, y que provoca, ¿no? Sí, Un oscurecimiento. Ándale, el sol ya no vuelve a... No estoy diciendo que puede ser, porque si nosotros analizamos Pedro dice que de hecho Jesús también aquí lo menciona, las potencias de los cielos van a ser sacudidas. Y Pedro dice, las potencias de los cielos van a ser como consumidas por fuego. Sí. Entonces, podríamos hablar que a lo mejor el humano provoca esta señal. No que sea una señal física quizás, sino que es algo que el humano con su contaminación, con su no sé si decirlo así, con su propia mano provoque esta señal. ¿Qué opinas tú, Raúl? Bueno, yo hace poco estaba viendo un documental acerca de las inteligencias artificiales. Claro. y su coste de energía y su consumo de energía como tal. Y la verdad sí es algo de lo cual uno sí se pone a pensar, porque el consumo de energía que podría tener es increíble, ¿no? Porque
imagínense a futuro, ¿no? Porque hoy en día ya hay muchos posts de que la inteligencia artificial ya descifró cómo curar tal enfermedad, ¿no? O sea, para el futuro me imagino que va a ser más como que usual usar una inteligencia artificial, y no solo eso, sino que la modernización también de muchas cosas que hoy en día se utilizan para, pues para la industria, para la guerra, y la verdad, pues qué cómodos estamos con los teléfonos, con las laptops, ¿no? Que en algún momento pues sí vamos a tener que ocupar todos los recursos naturales de la tierra, y ahora sí, como dice Pedro, ¿no? O sea, como que todo va a ser consumido por fuego, porque todo va a ser como que, ¿cómo decirlo? Va a ser, iba a decir inerte, pero esa no es la palabra que busco, eso es como que seco, por así decirlo. Sí, Con que hacer seco, lo vamos a consumir secar. todo, ajá. Exacto. Y así como dices que en la Ciudad de México casi no se ve los montes, el panorama, ¿no? Yo imagino de esa manera el planeta Tierra ya nublado de gases de humo, o inclusive no solo por eso, sino que dice la palabra que también iban a haber guerras, no solo rumores de guerras. Sino o sea, guerras. me imagino a las potencias de la Tierra lanzarse pues bombas nucleares, ¿no? Claro. Y eso es terrible. Eso provocaría que tuviéramos ahora sí una luna roja, o sea, una luna convertida en sangre por los gases de la Exacto. contaminación radioactiva. Exacto. De hecho, cuando uno analiza o trata de comparar el resto de la Biblia con esta señal en específico, si no me equivoco, creo que es Jeremías que dice que en un día claro el sol no dará su luz, o sea, no brillará. Y en un día estrellado la luna no brillará y las estrellas no brillarán. ¿Por qué? Porque creo yo si ustedes no nos, o sea, no estamos diciendo que así es, pero tampoco estamos diciendo que no es así. Esta es una opinión que nosotros hemos estado analizando. Si usted quiere creernos, amén. Si no, puede ser que, porque aquí también quiero hacer un paréntesis, es que también aquí es como la marca de la bestia. Porque sí. Hace muchos años decían que la tarjeta de crédito era la marca de la bestia, después que el código de barras era la marca de la bestia, después que el internet era la marca de la bestia. Creo que es Ezequiel 32. Ezequiel 32, ¿qué dice? Dice Ezequiel 32:7: cuando te hayas extinguido, cubriré los cielos y oscureceré sus estrellas. Cubriré el sol de nubes y la luna no dará su luz. Sí. Dice: todos los astros brillantes del cielo oscureceré por causa tuya y pondré tinieblas sobre tu tierra, declara el Señor Dios. Exactamente, o sea, puede ser por aquí el asunto. No, les repito, no queremos asegurar nada, pero esta es una señal. Pero Jesús dice, después de la tribulación de aquellos días, viene esta señal. Y entonces viene el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero algo que me llama mucho la atención es que dicen que Él enviará a sus ángeles con gran trompeta y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos. Hoy ando con la lengua bien trabada. Dice que Él va a enviar a sus ángeles con gran trompeta y va a reunir a sus escogidos de los cuatro vientos. Si nosotros estamos poniendo atención, porque Jesús dice, después de la tribulación, claro, viene la señal del sol y de la luna, y luego Jesús dice, y entonces enviaré a mis ángeles ¿a qué? A arrebatar. A arrebatar. Sí. Entonces, según lo que acabamos de leer nosotros, ¿cuándo hay un arrebatamiento? Antes de la gran tribulación. No, porque aquí lo estamos leyendo. Después de la gran tribulación. Sí. Disculpen. Quiso decir después. Sí. Quiso decir después. Lo que él quiso. Es que, de hecho, si nosotros lo leemos, una vez más dice que verso 30, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Y Él enviará a sus ángeles con gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Todavía no nos vamos a meter del lleno ahí, pero aquí tenemos una señal clara de cuándo hay un arrebatamiento.
que viene haciendo después. Pero, porque sí la pregunta es, si la postura de la... Porque, y yo no quiero ser grosero aquí, pero es que hay pastores que predican y enseñan. Todos nos vamos con Cristo. Por fe. Por fe. Y todos gritan amén. Y la iglesia no va a ver la gran tribulación. Pero aquí Jesús, ¿qué nos está enseñando? Que hay gente que se queda. Sí, que va a haber gente que se queda la gran tribulación. Y lo está diciendo Jesús, porque dice, después de la tribulación de aquellos días. Sí, así es. Y entonces va a enviar a sus ángeles a reunir a sus escogidos. Entonces nosotros sí vemos, y esto me lleva al siguiente punto, Apocalipsis capítulo 7, versículo 13, no sé si me haces favor de leerlo, Gamas, por favor. Sí, y uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación, y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ok, una vez más, vemos nosotros, ahora de mano del apóstol Juan, por medio del Apocalipsis, vemos nosotros que el arrebatamiento, o un arrebatamiento, o uno de los arrebatamientos, si tú eres de los que manejan los 3 arrebatamientos, nosotros lo vemos que es en medio de la gran tribulación. Cierto. Mientras, si tú y yo analizamos de en medio, significa que es mientras está sucediendo. Sí, es cierto, es cierto. O no sé ustedes qué opinen. Porque dice a la mitad. De en medio. De en medio de o la bueno, gran tribulación. también podríamos tomar que salieron de la tribulación. De la tal. tribulación, Ajá. exactamente. Pero ¿sabe cuál es una de las cosas más terribles? Que el apóstol Juan no sabe quiénes son estos. Es decir, que en los últimos tiempos, en los últimos días va a haber apóstoles que no van a enseñarle a la iglesia que se podrían quedar en la gran tribulación, porque no lo saben quizá. Igual ahorita hay como un boom de los apóstoles en estos días, de que todos son apóstoles, pero no más solamente son apóstoles como por el nombre, por el estatus que se le puede llegar a dar, pero no hacen ese trabajo que es como apostólico, dar cobertura. ¿No? Bueno, yo quería agregar que en donde dice que inmediatamente iba a mandar a sus ángeles para reunir a sus escogidos, había encontrado la traducción desde el griego que decía que era ekletos, que da a entender que a lo mejor a mucha gente no le gusta el hecho de que Dios tenga favoritos, ¿no? Pero ahí está en la Biblia, ¿no? O sea, dice que va a reunir a sus escogidos, y esta palabra significa por implicación favorito o electo, más bien dicho. Y nos damos cuenta de que Dios hace como que un punto aparte a los que va a entre gente y gente. Ajá. Porque si nos damos cuenta en Génesis 4:4 hay una figura del arrebatamiento también, porque Abel da la primicia de sus ovejas, ¿no? Y en Apocalipsis también, cuando la Virgen da a luz al varón, al hijo varón. Al hijo varón también es primicia. Entonces, sí nos damos cuenta que Dios va a hacer no quiero decir como que, bueno, sí lo voy a decir. Dios hace una elección especial. Una distinción. Una distinción especial a los que van a ser escogidos para que sean reunidos de los cuatro puntos, me parece que dice, de los cuatro puntos cardinales de la tierra. Entonces, ahí sí vemos que la gente sí puede ir a la gran tribulación. Exacto. Y que básicamente debemos de predicarlo. De hecho, esto que menciona mi hermano Raúl, también es que puede sonar que nosotros estemos atacando a ciertas personas en específico, pero la verdad es que no. Si usted está pensando en alguien, no, perdóneme, pero o sea, nosotros simplemente estamos exponiendo la palabra. Amén. Pero es que hay predicadores que enseñan, Dios no hace distinción de personas, pero nosotros podemos ver que sí, porque no habían nacido, y Dios dice, yo debía haber amado a Esaú, pero aborrecía a Esaú.
y amé a Jacob. ¿Pero por qué? Eso solo lo sabe la potestad del Señor. Exactamente, Sí, o sí, sea, sí. cuando uno lo piensa, cuando uno lo analiza, es que sí, Dios tiene sus favoritos. Cierto. Bueno, Raúl tiene un punto, ¿no? Porque eso solo está en la potestad del Padre. Luego se entra como en un peligro, no sé si de interpretación o de enseñanza, cuando se aborda este tema que puede llegar como a confundir, creo que incluso hacer sentir mal Claro. a las personas. Pero, o sea, no es nuestra intención decirte, si no estás bendecido es porque no eres el favorito de Dios. No, No, porque puede haber no, en muchas absoluto. razones. A lo mejor no estás ofrendando, no estás diezmando, quizá hay alguna atadura de pobreza ahí que tu padre, tu madre o tu abuelo haya hecho y tú no sepas. O sea, Hay muchos factores. Hay muchos factores, Bueno, realmente. Por ejemplo, si tomamos en cuenta que en Dios nunca hay nada perdido, si todos son procesos, o sea, me imagino que a los electos que Dios vaya a arrebatar primero es porque alcanzaron la madurez, ¿no? Exacto. Y entonces, querer arrebatar a la gente antes de que estuviera madura, obviamente no van a dar la talla para entrar al reino de los cielos. Es que eso que, Sí. precisamente por eso creo yo que son favoritos de Dios, porque cuando y me voy a adelantar, porque no hemos llegado todavía a precisamente al arrebatamiento, no hemos llegado a ese punto todavía, lo vamos a mencionar, porque bueno, yo sí soy de la creencia, yo en lo personal, por lo que me han enseñado, esto pues yo se lo aprendí al apóstol Víctor, yo soy de la idea de que hay 3 arrebatamientos. El primero es antes de la gran tribulación, porque dice Apocalipsis que arrojan al dragón. Sí. Y el dragón Sí, sí. sabe que le queda poco tiempo para hacer de sus maldades y dice que va a atacar a la mujer. Aquí en teología hay teólogos que creen que está hablando de Israel, Ok. que esta mujer representa a Israel. Puede ser, desde un punto de vista, podría ser, pero pues nosotros siempre hemos hablado, porque esta siempre ha sido la figura que se ha usado, una mujer puede representar a la iglesia. Entonces, esta mujer sí. está hablando de la iglesia y dice que busca devorar porque está a punto de dar a luz y es llevada, si no me equivoco, al desierto, Sí, al desierto. y en el desierto da a luz a un hijo. Y Exacto. dice la palabra de Dios, de hecho no sé si lo tengan ustedes, porque aquí aparecen dos palabras que son muy importantes, y no recuerdo exactamente la diferencia. ¿El pasaje? Sí, donde el dragón quiere devorar al hijo. Dice, a fin de devorar. Y perdón, hermano, no lo tenía preparado, pero Aquí nos llevó el Señor. sí, aquí nos habló y ahorita lo buscamos. Y es que ahora no llegó mi hermano escriba. A fin de devorar. Está en Apocalipsis, no puede estar después de Apocalipsis. ¿Qué es Apocalipsis 12:7, no? Apocalipsis 12:7. Permítanme, por favor. Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. Dice, la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Entonces hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y sus ángeles y el dragón lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que es llamada Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder del reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo el Mesías, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Bueno, verso 13 dice, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas del gran águila a fin de devorarla
perdón, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que ella fuera arrastrada por la corriente, pero la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y tragó el río. Bueno, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ok, aquí estamos hablando de lo que es la gran tribulación, pero en el verso 5, verso 4 dice: su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó sobre la tierra. El dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a su hijo. Dice, y aquí la palabra que aparece en el griego, por eso les decía yo que juega un papel bastante importante aquí, porque dice que el dragón quería devorar a su hijo, y la palabra que aparece es la palabra del griego 5043. Permítame, porque esta cosa no se quiere mover. No sé si los que tengan Strong me puedan ayudar ahí. ¿Qué verso es? Es el verso 4. Okay. Ahí está. Verso 4 dice, la palabra que aparece ahí es la palabra tecnón. Es decir, que la bestia quería devorar a un hijo tecnón. La palabra tecnón significa, te lleva a la palabra 5098. Perdón, hermanos, es que no lo tenía preparado, pero justamente aquí pues el Señor me está recordando esto. Es un hijo que así lo menciona el griego, es un hijo que merece castigo, es un hijo que merece una reprimenda, es un hijo que merece pues ser devorado. Pero cuando la mujer va a dar a luz, dice en el verso 5, y ella dio a luz un hijo varón, pero la palabra aquí ya cambia. La palabra aquí ya es un hijo huíos, ya aparece la palabra huíos, que cambia totalmente el asunto, porque el hijo tecnón puede ser tomado como un hijo, sí, como un descendiente, pero el tecnón es el primogénito. Así es. El huíos es un hijo que ya ha alcanzado madurez. Entonces, cuando nosotros vemos estas diferencias, por eso es arrebatado primero, ahora sí que el que es maduro, como mencionaba mi hermano Raúl, los primeros frutos, la primicia. Y agregando eso, como decía al inicio, de que nada está perdido en el Señor, pues a fin de cuentas, que tú vayas a la tribulación no quiere decir que Dios no te ame, ¿no? Sino que tal vez es necesario también para que, bueno, hay algunos que tal vez tenemos el corazón más duro, ¿no? O es más difícil que le entre la palabra. Pero es que somos dejados, como dice Apocalipsis, para lavar las vestiduras. No sé si decirlo así, no sé ustedes qué opinen. Los requisitos para ser salvos son bastantes. Sí. O sea, los estuvimos analizando en podcasts anteriores. Hay que dar una estatura, un recorrido, no sé si se acuerdan. Algo sí. No sé si se acuerdan. Pero ya en la gran tribulación, ¿cuál es el requisito para ser salvo? Lo acabamos de ver aquí. Pues sí, lavar tus vestiduras. Tener tus vestiduras limpias. Es como el mínimo, si se puede decir así. El mínimo. O sea, de hecho, si ustedes ponen atención, también dice, si en aquellos días el que invocar el nombre del Señor, ese será salvo. Porque, o sea, creo que el requisito, el Señor te dice, mira, la neta, ya no la armaste. Limpia tus vestiduras, mínimo tus vestiduras limpias. De hecho, ahorita que estoy como analizando, me sorprende mucho esta parte de la misericordia de Dios, ¿no? Que habiendo tenido el tiempo uno de poder alcanzar aquello para lo cual fue llamado, y no lo logra, y aún te dan el chance de poder
ser salvo y no aprovecharlo, creo que es... Estamos criminales. Sí. Estamos, o sea, realmente yo creo que, porque es que la Biblia dice que por eso dio a su hijo, para el rescate de muchos. Así es. Pero realmente no todos valoran esto. Entonces Dios te dice, mira ya, o sea, no te la puedo poner más fácil, limpia tus vestiduras. Ya, o sea, porque no me vas a dar la altura, no me vas a dar el recorrido, no vas a dar la anchura, etcétera, etcétera. O sea, no alcanzas los demás requisitos, pero mínimo ten tus vestiduras limpias. Claro. De hecho, creo yo que por eso Apocalipsis 22 dice, el que sea santificado, santifique. Ya, o sea, manténgase así. Manténgase, sí. Sí, es cierto. O sea, ya la armaste, ya simplemente espérate tantito más porque ya, o sea, tu redención está cercana. Pero vemos nosotros, y por eso me lleva a mí Jeremías 5:30, dice, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra, los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes que dirigían por mano de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Mire lo que dice el Señor. ¿Qué harás cuando llegue el fin? ¿Qué vamos a hacer cuando llegue el fin? ¿Estamos preparados? ¿No estamos preparados? Yo la semana pasada les decíamos de esta profecía que nos ha platicado muchas veces nuestro pastor. Si yo viniera, solo 2 personas se irían conmigo. O sea, no es cualquier cosa, mis hermanos, la verdad. Igualmente, creo que no sé si fue ese mismo domingo, pero igual hubo una profecía en el que el Señor hablaba diciendo de que me parece, ahí me corrigen si me equivoco, ¿no? Que muchos no estamos nos estamos durmiendo, el Señor se iba a llevar a algunos para que no se perdieran. Sí, de hecho la semana pasada hablábamos, pero fue hace 3 semanas el Señor habló en esta profecía. Muchos, el Señor nos decía, muchos están listos para irse conmigo, pero se están durmiendo. Si se duermen se van a perder. Y yo preferiría cortarles la vida antes de que se pierdan, eso decía el Señor. Entonces, ¿qué haremos cuando llegue el fin? Jeremías, de hecho, miren, si ustedes analizan, la profecía eran, arrepiéntanse o nos van a llevar esclavos, arrepiéntanse. ¿Y qué sucedió? Cuando llegó la desgracia, ¿qué dijo el pueblo de Israel? Que es culpa de él. Nos ha abandonado Jehová. Señor. Creo que, no sé si es en ese mismo libro donde el pueblo dice que ya no van a hacer caso a las palabras del Señor, que se lo dicen muy tajantes, y me sorprende de mucho hecho, creo muchas veces nosotros somos así. En el libro de Jeremías les está diciendo, el Señor está diciendo esto, lo otro, y le contesta el pueblo a Jeremías, no, ya no te vamos a hacer caso porque nos hiciste adorar a Jehová. Y cuando adoramos a Jehová, nos vino espada, nos vino persecución, no tenemos alimento. Cierto. Obviamente era consecuencia de sus pecados, pero el pueblo no lo vio así. Ahora, imagínate, llevamos predicándote, Cristo viene, conságrate, límpiate, y cuando llegue el tunazo, ¿qué vas a decir? No, o sea, si Dios es amor, ¿por qué permite que yo me quede en la gran tribulación? Esto me recuerda una plática que tuve con un amigo de la universidad hace tiempo, y él me decía, yo no creo en un Dios, y no creo que el Señor sea así de malo como para dejarnos a todos. Yo creo que sí nos lleva, como esta parte ojalá, de sentirse bien, creo. O sea, creo que es un pretexto para no buscar consagrarse, no buscar la santidad. Porque es que nosotros lo estamos viendo. O sea, Jesús dice, después de la tribulación voy a enviar a mis ángeles. O sea, estamos viendo que va a haber iglesia, que va a haber gente que sí es escogida, que sí merece salvación, pero hasta después de la tribulación. Porque Jesús lo acaba de decir. En Apocalipsis Juan dice de en medio de la gran tribulación. Entonces, que tu pastor te diga, a mí perdóname, o sea, tu pastor podrá ser el gran apóstol, el gran pastor, el gran profeta, pero Jesús vale mucho más que tu apóstol. Amén. Mucho más que tu pastor. Es que incluso de lo que estamos hablando en este pasaje de Jeremías, ya lo perdí, aquí está, de Jeremías. De hecho es mencionado que es cosa espantosa. Cosa espantosa. Es hecha en la tierra, y fea es hecha en la tierra, o sea, pero ¿a qué se refiere, no? O sea, a que los profetas profeticen mentira y que los sacerdotes dirijan por mano de ellos. Eso quiere decir que son
no quiero decirlo así porque suena feo, pero son sacerdotes manipulados. Exactamente. Y mi pueblo sí lo quiso, dice. O sea, terrible, ¿no? Y entonces hace la pregunta, ¿qué pues haréis cuando llegue el fin? O sea, me recuerdo mucho al apóstol Otto cuando nos contó el sueño de que decía, es que yo vi la tribulación y había muchos pastores que predicaban, todos nos vamos, y a la mera hora nadie se fue y todos se iban contra esos pastores que decían, los golpeaban. Ajá, los golpeaban. Entonces yo me lo imagino de esa manera y es más, este versículo nos está haciendo ver hacia futuro, ¿no? O sea, ¿qué haréis cuando llegue el fin, no? Creo yo que perdón que te interrumpa ahí. Sí, no sí. se te vaya a olvidar. No se me olvida. Creo yo que Jeremías nos deja un mensaje terrible. Porque como dice, es que es algo que es espantoso. Y lo peor de todo es que el pueblo así lo quiere. Es lo que iba a mencionar también, ¿no? Me recuerda este pasaje de... No recuerdo dónde dice, pero dice, la luz vino al mundo y el mundo amó más las tinieblas. No recuerdo yo tampoco, pero son los evangelios. Habla de este endurecimiento del corazón que va a haber. Y luego dice, mi pueblo así lo quiso. O sea, el mismo pueblo como escogido, o sea, nosotros así lo quisimos. Es que por eso dice, o sea, mi pueblo perece por falta de... Pero ¿por qué no hay conocimiento? Porque han decidido rechazar el conocimiento. Así es. O sea, porque por ejemplo nosotros en esta iglesia tratamos de predicar que Cristo viene. Amén. Pero ¿cuánta gente prefiere irse a una iglesia en donde te dicen vas a ser salvo? De hecho, hoy predicaba nuestro pastor, ¿no? Dicen, no, en llamada final, no, nosotros no son muy exigentes, piden muchos requisitos y nuestro pastor decía, no, es lo que la palabra dice. Exactamente. Y nos damos cuenta que ahorita en las iglesias, no es por ser como, no lo digo como con la intención de menospreciarlas ni nada, pero son como que más flexibles, light. Exacto. Es como lo que habíamos dicho, ¿no? Son iglesias light, no puedes estar, incluso puedes ministrar en el altar, predicar, no sé, en pecado, o sea, no importa, es como esta decadencia de lo que dice aquí, ¿no? El pueblo de Dios, ¿no? Porque sí lo están pidiendo, así lo quieren. Y bueno, se nos fue el tiempo, creo que ya llevamos los 40 minutos, si no me equivoco. Y para ir cerrando, no es que nosotros pongamos requisitos, porque yo no puedo sacarte un boleto. O sea, yo no existe el avión de llamada final para ir al cielo. No. Cierto. No existe, y aquí sí me voy a permitir mencionar ministerios, no existe el avión de Benecer, de la Gran Roca, no, todos somos arrebatados por el mismo personaje que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es el que va a escoger. Entonces, que un pastor te diga, vamos a ser salvos todos, no se puede, porque la palabra de Dios marca lo que necesitas. Claro que si tú cometes un pecado no significa que ya te perdiste, porque tenemos un Dios grande en amor, grande en misericordia, y tienes tiempo de corregir. Yo he cometido muchos errores, mi hermano ha cometido muchos errores, nuestros hermanos detrás de cámaras han cometido muchos errores, y seguimos apelando al amor, a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque la palabra de Dios enseña que abogado tenemos para con el Padre. Amén. Pero tampoco seamos encajosos. O sea, tampoco. Exactamente. Mi pastor dice que voy a ser salvo y me voy a echar trago. No, porque tampoco es abusar de esa gracia que se nos ha dado. Exactamente. Cierto. Por eso Pablo decía, no abuses de la gracia como un pretexto para caer en el libertinaje. Así es. Entonces, aquí sí, mis amados hermanos, yo, y ni siquiera vimos todos los puntos, pero dice Jeremías, ¿qué harás cuando llegue el fin? La pregunta sí que deberíamos de hacernos es, ¿qué voy a hacer si me quedo? O sea, y con esto quiero cerrar yo. ¿Te has preguntado qué vas a hacer si te quedas? ¿Qué vas a hacer si te quedas? O sea, la neta. Una vez lo pensé, ¿no? Creo que igual tampoco como que estaba muy bien delante del Señor, ¿no? Y escuchaba a nuestro pastor predicar de que él se iba a quedar a predicar, ¿no? Dice, pues si me quedo lo voy a buscar, no sé, me agarro de sus piernas, no sé qué, pero... Sí, o sea... pero es muy absurdo realmente, uno no dimensiona el peligro que representa. Sí, yo de mi parte, yo trato de convencerme todos los días, es que Raúl, no debe de haber un plan B, ¿no? O sea, no hay de que me quedé ni modos, hay otro chance, no. O sea, es el plan A, y si el plan A falla, no tienes que pensar en eso, o sea,
No tiene que fallar el plan A, tiene que seguir, porque si llega a fallar el plan A, entonces yo fallé también. Exactamente. Entonces, Exactamente. es eso, o sea, seguir hasta alcanzar, sí, nuestro de hecho, lema, a- avanzar hasta hasta alcanzar, alcanzar sí, la porque, salvación. porque es más, incluso volviendo a Jeremías otra vez, o sea, y yo me lo pregunto, ¿qué haré si ¿Qué llega el haré fin y si sigo llega el aquí? fin? O sea, la Sí, neta, sí está creo cañón. que nadie sabe. El apóstol Víctor, antes de fallecer, ¿verdad? Él tenía, los viernes él predicaba en su iglesia la serie ¿Qué hacer? Así le llamaba, ¿Qué hacer? Y en una ocasión él predicó ¿Qué hacer si te quedas en la gran tribulación? ¿Qué hacer? Porque realmente sí, mira hermanos, la verdad, nosotros tenemos que ser sinceros, no todos vamos a ser arrebatados, esa es la verdad. Ojalá todos fuéramos arrebatados, sí necesito saber qué voy a hacer. Si llega el fin, ¿qué voy a hacer? Es que si nos damos cuenta, hay más, Es que inclusive pensarlo es... Terrible. hay más como que información para que yo me vaya a la primera que información que si me quedo, porque hay muchas incógnitas que todavía tenemos que no logramos resolver. no logramos resolver. Obviamente con el discernimiento del espíritu sí, pero cuando suceda eso, o sea, ya nosotros tendríamos que ser muy maduros también y ya, Claro. o sea, ya no habría plan B. Pero sí, o sea, qué hacer, la verdad hay muchas incógnitas acerca de eso y Es que, por ejemplo, platicaba yo y ya con esto, ahora sí. Ahora, es que- ahora sí terminamos. ahora sí, Ahora sí me terminamos. parece ahora sí a mi jefe, ¿verdad? A mi pastor. Y con esto termino. Platicaba el otro día yo con mi esposa y le decía, fíjate que estaba pensando, siempre normalmente cuando uno predica y habla de la marca de la bestia, la Biblia dice, no podrás ni comprar ni vender. Y normalmente hablamos del alimento, pero vete a lo más básico. No vas a poder comprarte una pasta de dientes para lavarte tu boca. Ujú. O sea, no vas a poder pagar el agua para bañarte. Y cuando uno lleva demasiado tiempo sucio, eso mismo provoca enfermedades. Sí, Y como no vas a tener la marca, no vas a poder ni comprar ni vender medicamentos. Entonces imagínate que por no lavarte la boca se te hace una caries, se te infecta, ¿qué vas a hacer? No tienes cómo ir al dentista. Un hermano de una infección de una muela se le fue a la garganta, el hermano José, ¿te acuerdas? Se le fue a la garganta, se estaba muriendo de que aquí se le enraizó la infección de la muela y al rato eso ya eran nódulos, o sea, ya era cáncer terrible. y se estaba muriendo. De hecho, creo que se murió 2 o 3 minutos, nos platicó, ¿no? De que Órale. imagínate, de una Órale. infección, de una, Ay, no. de una muela. Otro hermano aquí en la iglesia, de una tos que no pudo pararla, se le reventó una vena en el cerebro y se murió de un aneurisma, se llama, ¿no? Se murió de un infarto cerebral, de una tos. Y por no poder comprar un jarabe para la tos, imagínate. O sea, a lo mejor estoy hablando de cosas muy extremas, pero sí es para pensar, ¿qué voy a hacer? Mejor, decía el apóstol Efraín Avelar, ¿para qué te hablo de cómo va a ser el anticristo si te puedo hablar de las maravillas de los reinos de los cielos? Amén. Amén, sí, creo que sí me debo de preparar para disfrutar de esas maravillas en el reino de los cielos, porque si no sabría, yo sí sinceramente, se los digo en serio, no sabría qué hacer. Creo que nadie lo ha pensado, ¿verdad? Y bueno, mis amados hermanos, como Sí. punto final creo que está bien para el podcast, ¿no? Sí, sí, ¿qué harás? ¿Qué haremos? ¿O qué haremos? ¿Qué haremos si haremos? nos quedamos? Mis amados hermanos, gracias por un episodio más con nosotros, gracias por seguirnos escuchando, esperamos vernos la siguiente semana y los bendecimos, hasta luego.